Técnica psicoanalítica 3. Los conceptos de la técnica. Transferencia. Es el término transferencia, en 1888 en su artículo sobre la histeria para el Diccionario Médico de Villaret. Designó de ese modo el desplazamiento del síntoma histérico en el cuerpo, pero es en Estudios sobre la histeria en 1895 donde la transferencia Overtragung comparada a un falso enlace adquiere la aceptación que conserva hasta hoy, la de implicación del analista en el psicoanálisis de un sujeto. Freud reconoce de entrada el carácter perturbador de la transferencia, es decir, el surgimiento en el análisis del amor que se transporta, tragen, al analista con un papel a la vez revelador del pasado, catalizador, dirá Ferenczi, y también de resistencia del relato de ese pasado. El término fue introducido progresivamente por Freud y Sándor Ferenczi entre 1900 y 1909 para designar un proceso constitutivo de la cura psicoanalítica en virtud del cual los deseos inconscientes del analizante concernientes a objetos exteriores se repiten en el marco de la relación analítica con la persona del analista. Colocado en la posición de esos diversos objetos, históricamente, la noción de transferencia adquirió toda su significación con el abandono por el psicoanálisis de la hipnosis, la sugestión y la catarsis. La transferencia designa en psicoanálisis el proceso en virtud del cual los deseos inconscientes se actualizan sobre ciertos objetos dentro de un determinado tipo de relación establecida con ellos, y de un modo especial dentro de la relación analítica. Se trata de una repetición de prototipos infantiles, vivida con un marcado sentimiento de actualidad. Casi siempre lo que los psicoanalistas denominan transferencia, sin otro calificativo, es la transferencia en la cura. La transferencia se reconoce clásicamente como el terreno en el que se desarrolla la problemática de una cura psicoanalítica, caracterizándose esta por la instauración, modalidades, interpretación y resolución de la transferencia. Freud elaboró gradualmente el concepto de transferencia partiendo de la noción de desplazamiento, porque en la transferencia el paciente desplaza hacia el analista sus propios conflictos intrasubjetivos, que a su vez son residuos de las relaciones intersubjetivas reales o fantasmáticas que vivió en la infancia. Es entonces del todo normal e inteligible, escribe Freud, que la investidura libidinal apronta en la expectativa de alguien que está parcialmente insatisfecho, se vuelva hacia el médico. Se distingue una transferencia positiva o negativa según la cualidad del sentimiento, que puede ser afectuoso u hostil, reproduciendo el elemento positivo y negativo del complejo de Edipo. Contratransferencia. La transferencia es un conjunto de las reacciones afectivas, conscientes o inconscientes del analista hacia su paciente. Históricamente se le ha acordado un lugar importante en la cura, lugar que hoy está cuestionado. Freud, que en sus obras analiza largamente la noción de transferencia, da igualmente un lugar, aunque de modo mucho más puntual, a otro fenómeno aparentemente simétrico, la contratransferencia. Sin embargo, bien parece que este lugar es definido esencialmente por Freud en términos negativos. La contratransferencia constituiría lo que del lado del analista podría venir o perturbar
la cura. En muy pocos pasajes alude Freud a lo que él llamó la contratransferencia. En esta, Freud ve el resultado de la influencia del enfermo sobre los sentimientos inconscientes del médico y subraya que ningún analista va más allá de lo que le permiten sus propios complejos y resistencias internas, lo cual tiene como corolario la necesidad del analista de someterse él mismo a un análisis personal. Dicha experiencia constituye un instrumento esencial para la comprensión y la comunicación con el paciente, así como para la orientación de las propias respuestas emotivas en su acepción más específica. Se refiere a las reacciones inconscientes que la transferencia del paciente induce en el analista. Al respecto, Daniel Lagash considera que transferencia y contratransferencia no reproducirían los procesos propios del paciente y del analista, respectivamente, sino que tanto el uno como el otro irían al encuentro de la transferencia y la contratransferencia, entendida esta última como la reacción a la transferencia. En una carta a Sigmund Freud del 22 de noviembre de 1908, Sándor Ferenczi fue el primero en mencionar la existencia de una reacción del analista a los dichos de su paciente. Tengo una excesiva tendencia a considerar como propios los asuntos de los enfermos. Freud empleó por primera vez el término contratransferencia entre comillas en una carta a Carl Gustav Jung del 7 de junio de 1909, pero fue en 1910, en su evaluación de las perspectivas para el futuro de la terapia psicoanalítica, cuando evocó, hablando de la persona del terapeuta, la existencia de una contratransferencia que se instala en el médico por la influencia del paciente sobre la sensibilidad inconsciente del primero. La regla fundamental. Es conocido como el principio fundamental del psicoanálisis, consistente en aplicar sistemáticamente el método de la asociación libre en el transcurso de las sesiones. Regla que estructura la situación analítica. Se invita al analizado a decir lo que piensa y siente sin seleccionar nada y sin omitir nada de lo que le venga a la mente, aunque le resulte desagradable comunicarlo o le parezca ridículo, carente de interés o inoportuno. La regla fundamental establece como principio del tratamiento psicoanalítico el método de asociación libre. Freud prescribía a sus pacientes decir lo que les pasaba por la mente, aun cuando les pareciesen ocurrencias sin interés, ilógicas o incluso absurdas. Hoy, suele suceder que ya no se formula explícitamente esta regla desde el principio de la cura. Sin embargo, es ella la que estructura la relación analítica. Pero esto puede entenderse en diversos sentidos para los teóricos del análisis de las resistencias, como Sasha Nath. La regla fundamental tiene su valor principal en que el paciente no puede seguirla. Sus dificultades en asociar traducen resistencias, y el análisis de estas es un momento esencial para alcanzar el inconsciente. Freud describió en varias ocasiones el camino que le condujo desde la hipnosis, pasando por la sugestión al establecimiento de esta regla. Intentó presionar a los pacientes, incluso sin hipnotizarlos, para que comunicasen las asociaciones a fin de encontrar, por medio de este material, el camino hacia lo que el enfermo había olvidado o aquello de lo cual se defendía. Más tarde observó que tal presión era innecesaria y que en el paciente emergían casi siempre gran número de ideas, que aquel mantenía fuera de la comunicación e incluso fuera de la conciencia en función de ciertas objeciones que se hacía a sí mismo. Era de prever, por consiguiente, que todas las ideas que se le ocurrían al paciente, partiendo de un punto determinado, deberían hallarse en relación interna con éste. De ahí la técnica de educar al paciente a renunciar a todas sus actitudes críticas y a utilizar el material de ideas.
revelado de este modo para descubrir las relaciones buscadas. La abstinencia es el principio según el cual la cura psicoanalítica debe ser dirigida de tal forma que el paciente encuentre el mínimo posible de satisfacciones sustitutivas de sus síntomas. Para el analista, ello implica la norma de no satisfacer las demandas del paciente ni desempeñar los papeles que éste tiende a imponerle. El principio de la abstinencia puede, en algunos casos y en ciertos momentos de la cura, concretarse en consignas relativas a los comportamientos repetitivos del paciente que entorpecen la labor de rememoración y elaboración. La regla de la abstinencia prescribe al analista que incite al paciente a vedarse las satisfacciones sustitutivas posibles en el curso del tratamiento como paliativo de sus frustraciones. La reseña histórica del tema ha sido presentada por Ferenczi en su artículo Prolongaciones de la técnica activa en psicoanálisis. Sigmund Freud habló por primera vez de la regla de abstinencia en 1915. Al interrogarse sobre cuál debía ser la actitud del analista ante las manifestaciones de la transferencia amorosa, preciso entonces que no se refiere solo a la abstinencia física del analista ante la demanda amorosa de la paciente, sino a la que debe ser la actitud del analista para que en el analizante subsistan las necesidades y los deseos insatisfechos que constituyen el motor del análisis. A fin de ilustrar el carácter de engaño que tendría un análisis en el cual el analista respondiera a las demandas de sus pacientes, Freud evoca la anécdota del sacerdote llamado a dar la extrema unción a un agente de seguros no creyente. Al término de la entrevista, en la habitación del moribundo sucede que el ateo no se ha convertido, pero el sacerdote ha suscrito una póliza de seguros. Sigmund Freud estima que la energía psíquica solo puede estar verdaderamente disponible para la cura si no es reinvestida inmediatamente en objetos exteriores al trabajo mismo. Por eso, desaconseja a los pacientes tomar decisiones importantes para su vida durante la cura. De igual modo, recomienda al analista que evite gratificar al sujeto con satisfacciones afectivas que pudieran serle Análisis didáctico. ¿A qué se somete el que quiere dedicarse al ejercicio de la profesión de analista y que constituye la pieza fundamental de su formación? El descubrimiento del psicoanálisis se halla íntimamente mezclado con la exploración personal que Freud hizo de sí mismo. El valor formativo del análisis personal se reconoce más claramente en los consejos al médico en el tratamiento 1912. Aquel se relaciona con la teoría según la cual el analista debe volver hacia el inconsciente del enfermo emisor su propio inconsciente como órgano receptor. Para hacerlo, el analista debe ser capaz de comunicar más libremente con su propio inconsciente, y esto es precisamente lo que ha de conseguir en principio mediante el análisis didáctico. En 1922, en el Congreso de la Asociación Psicoanalítica Internacional, 2 años después de la fundación del Instituto de Psicoanálisis de Berlín, se establece la exigencia del análisis didáctico para todo candidato analista. Al parecer, fue Ferenczi quien más contribuyó a subrayar el valor del análisis didáctico, que considera como la segunda regla fundamental del psicoanálisis. En opinión de Ferenczi, el análisis didáctico no es menos completo ni menos profundo que el análisis terapéutico. Para mantenerse firme frente a este ataque general por parte del paciente, es preciso que el propio analista haya sido plena y totalmente analizado. Insisto en ello, porque con frecuencia se considera suficiente que un candidato pase, por ejemplo, un año familiarizándose con los principales mecanismos en los que se llama su análisis didáctico.
Se confía que los progresos ulteriores los adquirirá en el curso de su propia experiencia. Ya he dicho repetidamente en ocasiones anteriores que en principio no puedo admitir diferencia alguna entre un análisis terapéutico y un análisis didáctico, decía Freud, a lo cual deseo añadir todavía lo siguiente: así como con fines terapéuticos no se precisa llegar siempre a la profundidad de que hablamos al referirnos a un análisis completamente terminado, el analista, del cual depende la suerte de otras personas, debe conocer y controlar hasta las más íntimas debilidades de su carácter, y esto es imposible sin un análisis plenamente acabado. Análisis de control o supervisión de caso. Es otro psicoanálisis llevado a cabo por un analista en periodo de formación y del cual da cuenta periódicamente a un analista experimentado que le guía en la comprensión y la dirección de la cura y le ayuda a tomar conciencia de su contratransferencia. Este tipo de formación está especialmente destinado a permitir al alumno captar, en qué consiste la intervención propiamente psicoanalítica, en comparación con otras formas de actuación psicoterápica o psicoterapéutica, sugestión, consejos, orientaciones, esclarecimientos, apoyos. La práctica del análisis de control se instauró alrededor de 1920 para convertirse progresivamente en un elemento fundamental de la formación técnica del psicoanalista y condición previa de su habilitación para la práctica. Hoy en día, en las diversas sociedades de psicoanálisis se admite que el candidato no puede ser autorizado a emprender un análisis de control. Generalmente se prevé la práctica de por lo menos 2, hasta que su propio análisis didáctico se halle suficientemente avanzado. Asociación libre. En expresar sin discriminación todos los pensamientos que vienen a la mente, ya sea a partir de un elemento dado, palabra, número, imagen de un sueño, representación cualquiera, ya sea de forma espontánea. El método de la asociación libre es un constitutivo de la técnica psicoanalítica. No es posible establecer con precisión la fecha de su descubrimiento, que tuvo lugar progresivamente entre 1892 y 1898 por varios caminos. El paciente debe expresar todos sus pensamientos, ideas, imágenes, emociones, tal como se le presentan, sin selección, sin restricción, aunque el material le parezca incoherente, impúdico, impertinente o desprovisto de interés. Estas asociaciones pueden ser inducidas por una palabra, un elemento de un sueño o cualquier otro objeto de pensamiento espontáneo. La observancia de esta regla contribuye a que afloren las representaciones inconscientes y actualiza los mecanismos de resistencia.